Hola a todos, aquí estamos de nuevo con este breve curso de Cristología. En esta ocasión vamos a hacer el cuarto vídeo y este vídeo va a tratar sobre la doctrina sobre Jesús a lo largo de los siglos. Es decir, vamos a repasar lo que se dijo de importante sobre Cristo a lo largo de los siglos. Evidentemente será solo una introducción a este tema que sería muy largo detallar aquí. Los puntos que vamos a tratar van a ser tres. En primer lugar, vamos a hablar de la reflexión sobre Jesús en el contexto de las herejías y también en el contexto de los concilios de los primeros siglos. Luego veremos qué cosa se pensaba de Jesús en la época medieval y luego lo que ha sucedido desde la Edad Moderna hasta nuestros días, en ese largo periodo de 7-8 siglos que va hasta hoy. Bien, pues vamos entonces a empezar con el primer aspecto y lógicamente cuando se supera el siglo I y la predicación de la Iglesia ya se difunde por todo el orbe conocido, pues esa predicación entra en contacto con muchos contextos culturales, religiosos, filosóficos que están presentes en las diversas zonas y áreas del mundo conocido hasta entonces. Y en esa interrelación van a empezar a surgir también las primeras expresiones que tratan de alguna manera de hablar de Cristo, pero de un modo no del todo correcto, porque por ejemplo toman elementos del cristianismo para completar sus propias propuestas o hacen síntesis entre lo que ellos pensaban y el cristianismo o toman elementos, en fin, varios modos va a suceder que la doctrina cristiana, al entrar en contacto con estos nuevos ambientes, pues va a quedar de algún modo desvirtuada. Y en este primer periodo, que dura varios siglos, fundamentalmente la Iglesia lo que hace es discernir lo que responde a la vida y a la historia de Jesús y lo que en cambio pues, es erróneo sobre esta vida y sobre esta historia. Así que tuvieron lugar ya las primeras herejías en el siglo II y III. En particular, por ejemplo, al inicio, pues algunos pensaban que Jesús era un ser celeste que solo tenía un cuerpo aparente, y eso fue llamado docetismo. Otros mezclaron sus propias visiones de cómo había surgido el cosmos, lo que se llaman las cosmogonías, con la doctrina cristiana, y eso fue lo que se llamó gnosis o gnosticismo en el siglo III y IV. Otros pensaron que Jesús era solo un hombre muy santo que había sido adoptado por Dios en el momento del bautismo, pero negaron su divinidad y a eso se le llamó adopcionismo. Y otros pensaron también que en realidad no había tres personas divinas, sino un solo Dios que se manifestaba, bien sea como Padre o como Hijo, como Espíritu Santo, en diversos contextos y en diversas situaciones. Y a eso se le llamó modalismo. Pues estas herejías fueron combatidas, pero sobre todo en estos primeros siglos lo que hubo fueron dos grandes cuestiones que preocuparon a la Iglesia durante un periodo más largo y que dieron lugar también a los concilios más importantes de la antigüedad en el ámbito de la doctrina sobre Jesús. La primera de esas cuestiones la planteó Arrio, que era un sacerdote de la Iglesia de Alejandría, y este hombre, en torno al final del siglo III, siglo IV, empezó a decir que el Hijo no era verdaderamente Dios como el Padre, sino que era inferior al Padre. Había sido creado antes del mundo, pero era al final una criatura que Dios había hecho para que pudiese ser el artífice del mundo. Entonces esta doctrina arriana fue meditada y fue rechazada también en el Concilio de Nicea del año 325. Nicea dijo que no, que el Hijo tenía la misma naturaleza del Padre y la misma dignidad del Padre. Concretamente, lo que rezamos todos los domingos en el credo, pues es la profesión de fe de Nicea. Y ahí Nicea dice que el Hijo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de la misma naturaleza que el Padre. Pues esta declaración de Nicea resolvió, aunque después costó mucho que la Iglesia se convenciera en todo el orbe de que esto era así, pero resolvió desde el punto de vista doctrinal
la cuestión de si el Hijo era inferior al Padre, diciendo que no, que tenían la misma dignidad. Y la segunda cuestión importante que se planteó es cómo podía ser y cómo entender que Jesucristo fuese a la vez Dios y hombre. Y sobre esto había dos líneas principales. La primera línea decía que Jesucristo era una sola persona, que era a la vez Dios y hombre, un único ser, y ponía el ejemplo más o menos del hombre, que también está compuesto de cuerpo y de espíritu, de cuerpo y alma. Es decir, tiene una dualidad, pero sin embargo es un solo ser. Así más o menos Jesús podría ser Dios y hombre con una dualidad, realmente distintos elementos, pero un único ser o una única sustancia. La otra línea, en cambio, decía que en Jesucristo eran más bien dos realidades unidas, eso sí, coordinadas y sincronizadas en su actuación, pero en el fondo distintas entre sí. Y, por ejemplo, como podría suceder si pensamos en un concurso hípico, pues pensamos en un jinete con su caballo que están saltando los obstáculos, pues ahí vemos una sincronización perfecta entre el caballo y el jinete, parecen una sola cosa, pero después cuando acaba el concurso cada uno se va por su cuenta y se ve que son dos seres distintos. Pues bien, el Concilio de Éfeso en el año 431 rechazó esta segunda posición. Dijo que no se podía separar la naturaleza humana y la naturaleza divina y que eran un solo ser. Y eso fue contra lo que había sostenido Nestorio, que era el obispo de Constantinopla en esos años, y que decía que efectivamente no se podía pensar que tuviesen esta divinidad y humanidad en Jesús una unidad tan grande como para verlo como un solo ser. Bueno, pues 20 años más tarde de este concilio de Éfeso tuvo lugar otro concilio muy importante, el concilio de Calcedonia, que trató también de resumir la doctrina sobre Jesús que existía hasta entonces y también salir al paso de una nueva herejía que se había empezado a difundir, que se llamó monofisismo, porque estos proponían que la divinidad y la humanidad de Jesús en realidad estaban mezcladas, de tal forma que la humanidad se disolvía en la divinidad y prácticamente Jesús era un único ser divino, con lo humano, por así decir, como disuelto en Dios. Pues el concilio de Calcedonia en el año 451 quiso hacer una confesión de fe, como digo, resumiendo todo lo que hasta entonces se había dicho y también descartando esta propuesta del monofisismo. Y entonces lo que este concilio dijo fue así, que ha de confesarse a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él mismo es perfecto en la divinidad y Él mismo es perfecto en la humanidad. Dios verdaderamente y también verdaderamente hombre, con alma y cuerpo, consustancial al Padre según la divinidad y consustancial a nosotros según la humanidad. Engendrado por el Padre eternamente y engendrado por María, Madre de Dios, en su humanidad en el tiempo. Y que esa perfecta divinidad y esa perfecta humanidad se tenían que reconocer como un solo y un mismo Cristo, Hijo, Señor y unigénito. Eso sí, en dos naturalezas, la divina y la humana, pero que están no confundidas, como decía el monofisismo, ni tampoco separadas, como proponía Nestorio. En los siglos sucesivos se va a precisar esa doctrina del Concilio de Calcedonia, se va a afinar y también se va a responder a nuevas cuestiones que surgieron, como por ejemplo la cuestión de la voluntad de Cristo, que se planteaba si Jesús tenía una sola voluntad o si tenía dos voluntades. La solución vino siguiendo la doctrina de Calcedonia. Si Jesús es verdadero Dios, tiene una voluntad divina, y si es verdadero hombre, pues tiene una voluntad humana. Eso sí, esas dos voluntades están perfectamente integradas en la persona del Hijo de Dios. Bueno, pues creo que con esto hemos cubierto bien este primer punto y vamos a pasar ya a la figura de Jesús en el contexto del medioevo. Y naturalmente el periodo medieval se apoyó mucho en las clarificaciones que habían hecho los siglos precedentes, los concilios precedentes,
y bueno, ellos partieron de ahí y también tuvieron sus propias preocupaciones y sus propios gustos. En concreto, desarrollaron una gran devoción a la humanidad de Cristo y también a la cruz, que podemos encontrar, por ejemplo, en los hermosos sermones cristológicos de San Bernardo de Claraval, o también en San Buenaventura y en otros autores, pues estas consideraciones que llevaban y movían a la piedad de los que las leían o las escuchaban. Pero desde el punto de vista doctrinal, quizá lo que tuvo más importancia es que ellos se plantearon, más que en los siglos precedentes, cuál era el sentido de la venida de Jesús. Es decir, los concilios y los padres habían trabajado mucho en la dirección de entender quién era Jesús, cómo era su unidad entre lo divino y lo humano, pero ellos, como es con esa base ya más resuelta, pues van a pensar más bien en el para qué vino Jesús al mundo, y naturalmente parten del credo. Jesús vino al mundo para nuestra salvación. No es que esta cuestión no hubiese preocupado a los padres, también los padres evidentemente habían hablado de eso. Y los padres habían formulado un principio o un modo de ver que después también van a recoger los medievales. En muchos padres se encuentra la idea de que Jesús vino al mundo para hacer como un comercio con los hombres, para darnos a los hombres lo que era de Dios. Y hablaban así, hablaban del admirable comercio entre Dios y los hombres. Cuando hablamos de comercio, normalmente cuando vamos a comprar algo, nosotros damos algo nuestro, que en concreto suele ser dinero, y pues la persona a la que le compramos nos da algo que él posee, que es la mercancía, y ahí hay un intercambio. Bueno, pues los padres habían visto el modo en el que Jesús realizaba la salvación, pues como un admirable comercio entre Dios y los hombres. Dios nos había dado algo de su divinidad, pero también había tomado algo de nuestra humanidad. Es decir, que Él había recibido de nosotros la naturaleza humana y nos había dado el don propio suyo, de su vida divina, nos divinizaba. Había tomado nuestra carne y nos la cambiaba por su gloria, y había tomado nuestros pecados y nos la cambiaba por su justicia. Bien, pues también en ese periodo de la Iglesia antigua, uno de los que desarrollaron más esta idea fue San Agustín. San Agustín veía una unidad profunda entre Cristo y la Iglesia, y entre Cristo y los cristianos. Era una unidad mística por la cual Jesús estaba en el cristiano y actuaba en el cristiano, y al mismo tiempo en la humanidad de Jesús había también algo de nuestro cuerpo y de nuestra humanidad. San Agustín, comentando la escena de las tentaciones de Cristo en el desierto, pues decía: Cristo era tentado por el diablo, tú eras tentado en Cristo, puesto que Cristo tomó de ti la carne, y a ti te vino de él la salvación. De ti le vino a él la muerte, y a ti la vida de él. De ti a él los ultrajes, y a ti de él los honores. Por eso asumió de ti la tentación, para darte él su victoria. Es decir, que Cristo nos cambiaba todos sus bienes por todos nuestros males. Y de ese modo, pues ellos veían el sentido también, no era la única idea, evidentemente, pero era una de las ideas que les servían para expresar ese sentido de la venida de Jesús en el mundo. Bien, pues ya en pleno medievo, un admirador de San Agustín, San Anselmo de Canterbury, en torno al año 1098 más o menos, escribió un pequeño opúsculo que se llama, el título está en latín, el Cur Deus Homo, que significa ¿por qué un Dios hombre? Y ahí San Anselmo exponía de una manera ingeniosa este intercambio entre Dios y los hombres. Él decía que con el pecado los hombres habían dañado el honor de Dios, porque Dios es creador y los hombres habían arruinado en cierta manera, pecando la creación y la criatura humana. Pero ese pecado los hombres no eran capaces de repararlo, porque habían ofendido a una persona que es Dios, que tiene una dignidad infinita, y para reparar la ofensa a alguien con una dignidad infinita
hace falta una reparación infinita que no está al alcance del hombre, porque el hombre es una criatura limitada. Y además, ¿qué puede ofrecerle el hombre a Dios si todo lo ha recibido de él? Pues entonces, claro, Dios no tendría más remedio por su justicia que condenar eternamente al hombre por haber pecado. Pero como Dios es misericordioso, pues inventa un plan para rescatar al hombre. Y Dios piensa, el hombre no se puede rescatar, pero yo sí que lo puedo rescatar. Por tanto, voy a hacerme hombre y así voy a ofrecer algo a nombre de ellos, como uno de ellos. Entonces, ese es el motivo de la encarnación. Dios se hace hombre, Jesucristo ofrece su vida en reparación por nuestros pecados. Como ofrece su vida humana, pues Él ofrece algo por nosotros, pues repara a nombre nuestro. Pero al mismo tiempo, como es Dios y tiene una dignidad infinita, pues ese ofrecimiento de Cristo tiene también un valor infinito. Pues San Anselmo resumía este pensamiento al final de su libro, al final de su Cur Deus Homo, con una frase muy bonita en la que decía: pues piensa si encuentras algo tan misericordioso como que a un pecador que está condenado a los tormentos eternos y que no tiene modo de rescatarse, Dios Padre le diga: recibe mi unigénito y ofrécelo por ti. Y el mismo Hijo le diga: tómame y redímete. Bueno, pues es verdad que Dios nos dice esto, dice: recibe mi unigénito y ofrécelo por ti. Y el mismo Jesús nos dice: recíbeme y ofréceme por ti. Y esto, decía San Anselmo, es lo que nos ocurre cuando nos hacemos cristianos, que Dios nos da estos dones que en el fondo pues son Dios mismo que se nos da. Bien, pues este modo de ver de San Anselmo la verdad es que tuvo bastante fortuna y pasó a ser conocido como teoría de la satisfacción vicaria. Se llama teoría de la satisfacción porque satisfacción es una palabra que viene del latín, de satisfacere, que significa hacer lo suficiente o hacerlo bastante. Entonces, la idea es que Jesús había hecho lo suficiente y mucho más que lo suficiente, había hecho mucho más porque había dado su vida para reparar y por tanto había ofrecido una reparación suficiente a Dios y sobreabundante. Y eso lo había ofrecido a nombre nuestro, por eso se llama satisfacción vicaria. Pues 2 siglos más adelante, Santo Tomás, cuando escribe su Suma Teológica, acepta esta idea también de San Anselmo, aunque Santo Tomás va a insistir en el hecho de que la causa de la pasión y de la muerte de Jesús está sobre todo en el amor de Dios. Santo Tomás escribió en su himno Adoro te devote también palabras muy hermosas. Decía: Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede librar de todos los crímenes al mundo entero. Aquí se ve bien cómo una gota sola del Señor puede librar de todos los crímenes al mundo entero. Pero el Señor no nos dio una sola gota, sino que nos dio su vida. Por eso la satisfacción fue sobreabundante. Aquí Santo Tomás dice que Jesús es un pelícano bondadoso, porque estaba la leyenda de que el pelícano, cuando las crías tenían hambre, se hacía una herida y les daba a beber a las crías su propia sangre para alimentarlas. Bueno, pues el Señor nos dio su sangre y por eso es el bondadoso pelícano que podía redimirnos con una sola gota, pero nos redimió con mucho más de una gota. Aquí se ve el amor de Dios. Y Santo Tomás pues siguió esta teoría de San Anselmo, pero colocándola en un contexto más amplio. Él no solo hablaba de una reparación por el pecado, de una reparación de la ofensa a Dios, sino también de una reparación del hombre mismo, porque el pecado daña también a la criatura humana. El pecado nos aparta de Dios, el pecado nos hace peores, nos hace más egoístas, nos encierra a nosotros mismos y para sacar a esa naturaleza humana que había pecado, pues para reparar esa naturaleza, pues el Señor tomó nuestra misma naturaleza y hizo lo que hay que hacer para salir del pecado, que es penitencia. Normalmente se dice contra el pecado penitencia. Bueno, pues el Señor hizo la penitencia por nosotros, por así decir. Sufrió, el sufrimiento era una consecuencia del pecado original, pues el Señor tomó nuestro sufrimiento y también murió. Jesús, que no tenía por qué sufrir ni morir, sufrió y murió por nosotros
y así hizo esa penitencia también por nosotros. Con su obediencia reparó nuestra desobediencia y dándonos su gracia pues nos posibilitó el poder obedecer a Dios y poder llevar una vida santa. Bien, podemos pasar ya al tercer punto de nuestro programa, en el que vamos a hablar de lo que sucede desde la Edad Moderna hasta nuestros días. La Edad Moderna ve toda una serie de cambios sociales, económicos, políticos. Nace la burguesía, nacen algunos estados, las personas y las instituciones ganan en autonomía y la Iglesia también se mueve dentro de esas coordenadas. La Iglesia gestiona también su propio territorio y participa en las alianzas políticas con unos y contra otros, cambia de alianzas políticas, en fin. Y además los papas de ese periodo tuvieron un gran deseo de hacer obras monumentales que quedaran para la posteridad. Naturalmente todo eso requería bastante dinero y también alejó a la sede apostólica de un estilo de vida más sencillo y más evangélico. En general, esta acción política y este estilo de vida generó resentimiento en diversos sitios y también las peticiones de dinero. Pero en particular en Alemania generó un sentimiento antirromano bastante fuerte. Y ahí es donde va a explotar la crisis luterana. La historia de Lutero pues, es bastante conocida, como él se rebeló en particular cuando vio que se concedían indulgencias, es decir, se concedía remisión por las penas de los pecados cuando se hacían donaciones a la Santa Sede. Estas donaciones servían luego para pagar esas obras que querían los papas. Y bueno, pues eso, sus 95 tesis que plantó ahí en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y bien, y después como la cosa se fue radicalizando y también fue excomulgado y a partir de ahí, bueno, el caso es que se perdieron muchos estados, una buena parte de la cristianidad de Occidente se separó de Roma con motivo de todo esto. Lutero concretamente, ya desde un punto de vista más cristológico que nos interesa, pues pensaba que Jesús era en todo relativo a nosotros y a nuestra salvación. Su visión del Señor es muy Jesús es nuestro Salvador y su interés en Jesucristo es también ese. Había sido monje agustiniano, conocía bien a San Agustín y de San Agustín había sacado la idea de que la libertad del hombre realmente sin la gracia es imposible. El hombre así naturalmente tiene una libertad esclava y eso pues Lutero escribió un libro en polémica con un humanista, Erasmo de Rotterdam, que subrayaba al revés el poder de la libertad, pues escribió un libro famoso que es el De Servo Arbitrio. Él decía que la salvación no es posible por las buenas obras, que las buenas obras solo llevan a la autosuficiencia del hombre ante Dios y que en definitiva, como están manchadas por el pecado, pues no son más que trapos sucios. Entonces, Jesucristo lo ve en relación con esto, con esta situación del hombre. Vamos a leer un texto de Lutero que nos explique él mismo lo que piensa sobre Jesús. En un sermón del día de la Ascensión, de mayo de 1522, Lutero decía: Dios es justicia eterna y pureza, y por su propia naturaleza odia el pecado. Por tanto, siempre hay enemistad entre Dios y el hombre natural, que no pueden ser amigos. Por este motivo, Cristo se hizo hombre, y tomó por el cuello nuestros pecados y los de todo el mundo, y junto con ellos la cólera de Dios, y los ahogó en sí mismo, reconciliándonos con Dios Padre. Lutero era un buen predicador y tenía un lenguaje muy así colorido, ¿no? Que llegaba a la gente. Bueno, pues esta era su idea, que Cristo en la cruz ha tomado nuestros pecados, la ira de Dios, todo lo que de alguna forma nos apartaba y lo ha eliminado, lo ha cancelado en sí mismo. Y entonces ahora, aunque nosotros seguimos siendo pecadores, decía Lutero, pero la justicia del Señor Dios nos la aplica, es decir, Dios nos aplica la justicia de Jesús.
y por eso él sintetizaba estas ideas diciendo que somos a la vez justos y pecadores. En realidad, pues la salvación que el Señor nos había traído no cambiaba radicalmente nuestra condición de pecadores, sino que más bien la cubría, y el Espíritu Santo, pues eso sí, que estaba dentro de nosotros, pues nos ayudaba a ser santos. Para Lutero el mensaje central del Evangelio es este, que nos salvamos por la confianza en la mediación de Jesús, que nos justifica. Creer firmemente en Él, en el sentido de confiar firmemente en Jesucristo, esto es lo esencial para Lutero. Y era el mensaje que él pensaba que todos tenían que conocer y que había que llevar a todo el mundo. Y él se empeñó en eso, y una de las cosas que hizo fue traducir la Biblia al alemán, para que la gente pudiese tenerla, leerla y nutrirse de ella. Efectivamente pensaba Lutero que todos tenían que conocer la Escritura y sacar sus propias conclusiones, y que en el fondo tampoco era necesario conocer lo que había dicho la tradición o el magisterio de la Iglesia, pues Dios hablaba directamente por medio de la Escritura. Esto es lo que después se llamó la doctrina del libre examen de la Sagrada Escritura. Es verdad que los tiempos estaban maduros para recoger todas estas ideas que tenía Lutero, y que claramente llevaban también a una fragmentación religiosa grande, porque una vez que se había abierto la caja de Pandora y las personas y las instituciones se separaron de la autoridad de la Iglesia, pues las posibilidades de entender la figura de Jesús y su mensaje se multiplicaron y se crearon diversas confesiones con el pasar del tiempo, y también se dio lugar a muchas sectas. Tuvo importancia también, un poco después de Lutero, en Ginebra, Juan Calvino, que había seguido con interés estas ideas de Lutero, predicó una doctrina que se acercaba a la doctrina de la doble predestinación, que es una doctrina antigua que ya la Iglesia había rechazado en el primer milenio. Calvino decía que, por un lado, que Jesús había padecido y muerto por nosotros, incluso él decía que Jesús había padecido las penas del infierno también por nosotros, y por otro lado también decía que las buenas obras de las personas no sirven para la salvación. Entonces, con esas dos premisas, en realidad la salvación del hombre quedaba enteramente de la parte de Dios. Es decir, era Dios el que decidía eternamente quién se salvaba y quién se condenaba. Esta doctrina no dejaba a Dios en muy buen lugar, porque si Dios eternamente y soberanamente predestina a algunos al cielo y a otros al infierno, sin tener en cuenta sus propias obras, pues es muy difícil hablar de un Dios bueno o de un Padre misericordioso. Calvino se daba cuenta de esto y se refugiaba en el carácter misterioso de Dios y en el hecho de que los hombres no podemos comprender del todo los designios de Dios. Y también es verdad que él no llegó a afirmar explícitamente que Dios condenase al infierno sin tener en cuenta las obras de los hombres, pero sus sucesores sí que lo hicieron. Otra doctrina calvinista que tuvo importancia fue el papel que este reformador asignó a las buenas obras, porque no es que pensara que las buenas obras servían para la salvación del hombre, eso ya lo había descartado Lutero y Calvino estaba de acuerdo con él, pero sí pensaba que las buenas obras eran como un signo de esa predestinación divina a la salvación. Es decir, quien se comportaba bien, pues eso era un signo que iba a ser salvado. Esto hizo que Calvino, en la ciudad de Ginebra, que casi llegó a gobernar, instaurara todo un sistema bastante rígido, moral y también pues, de costumbres bastante estrechas. Pues en general podemos decir que los reformadores subrayaron esa relación individual, en particular entre el hombre y Dios, el alma y su Dios y Dios y el alma, y también a través de la doctrina del libre examen y del directo contacto con la Escritura, subrayaron también el carácter subjetivo de la religión y de la religiosidad cristiana. Cuando estos elementos del protestantismo se fueron mezclando con las corrientes culturales de los siglos siguientes, con el racionalismo primero, con el siglo de las luces y el iluminismo después, pues surgieron formas de protestantismo que eran muy distintas de las que habían intentado enseñar los reformadores. Así, en el siglo XVIII surgió el protestantismo liberal, que fue una corriente que miraba todo desde el punto de vista de la razón y con carácter científico. En particular, en la escritura siguieron los métodos histórico-críticos
y con ello trataron también de eliminar del Evangelio todo lo que no fuera racional, en particular los milagros y el carácter sobrenatural de los Evangelios. Uno de los representantes del protestantismo liberal, Adolf von Harnack, llegó a escribir que en realidad el Evangelio, tal como Jesús lo había predicado, pues no hablaba para nada del Hijo de Dios, sino que hablaba solo del Padre y de los hombres. Esta desaparición del Hijo pues era la consecuencia lógica de haber quitado del Evangelio los milagros, el carácter sobrenatural, etc. Para von Harnack, el desarrollo cristológico de la primera comunidad cristiana que vemos en las Escrituras y después también, sobre todo, el desarrollo posterior de los siglos siguientes, de los concilios, pues fue una corrupción del cristianismo que se había amalgamado con las doctrinas griegas y se había helenizado. Bien, pues, ¿qué sucedía mientras en la Iglesia Católica durante este periodo? Mientras los protestantes experimentaban todo este tipo de cambios y de convulsiones, la Iglesia Católica fundamentalmente lo que hizo fue defenderse de estas ideas. Ya a la época de Lutero se había convocado el Concilio de Trento, en el que la Iglesia estudió a fondo las cuestiones planteadas por los protestantes y trató de darles una solución católica. Más adelante, en los siglos siguientes, ante el protestantismo liberal o corrientes que iban surgiendo, pues la Iglesia lo que hizo fue tratar de desarrollar argumentaciones más o menos convincentes que tratasen de mostrar cuáles eran los errores del protestantismo y también iluminar las razones de la Iglesia Católica. Y así fue por bastantes siglos, pero la realidad es que eso acabó generando un cierto aislamiento cultural de la Iglesia, porque al final, mientras la Iglesia se defendía, la sociedad iba poco a poco cambiando y se iba modelando según muchas de las instancias culturales y religiosas que acabo de mencionar anteriormente. Y bueno, en la primera mitad del siglo XX, la Iglesia Católica inicia a entender que esa actitud defensiva ya no es suficiente. Y entonces van a empezar a surgir dentro de la Iglesia movimientos de renovación que se van a ir desarrollando y van a culminar sobre todo en la doctrina del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II no tuvo realmente una doctrina cristológica particular. Más bien lo que hizo fue ver al Señor desde una perspectiva en la que el Señor era el centro del plan salvador de Dios, el centro del cosmos y el centro de la historia. Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre por nosotros, por nuestra salvación, y que es fundamentalmente revelador y redentor. Revelador porque nos revela el rostro de Dios Padre, porque nos da acceso a la Trinidad, porque nos pone inmediatamente presente el conocimiento de Dios Señor. Pero también revelador porque nos indica lo que es el hombre. El concilio en la figura de Jesucristo no solo lee el rostro bueno y misericordioso del Padre, sino también el rostro de lo que tiene que ser el hombre, de lo que el hombre está llamado a ser. En una frase importante de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II escribió: en realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Es decir, que solo a la luz de Jesucristo podemos verdaderamente entender cómo tenemos que ser los hombres y cómo nos quiere Dios y cómo tiene que caminar también la humanidad para llegar a la felicidad. Bien, pues Jesús es el revelador, es también el redentor del mundo, que con su vida entera, con su misterio pascual, nos libra de los pecados y nos abre las puertas de la vida eterna. Muchas otras cosas, evidentemente, dijo el Concilio de Jesús, pero esto puede ser un resumen así muy sintético. También después del concilio, los sucesivos papas han seguido ese modo de ver, esas perspectivas abiertas por el concilio, y han sobre todo procurado mostrar cómo verdaderamente Cristo ilumina el camino concreto de la humanidad, los diferentes problemas, los diferentes ámbitos de la realidad, los problemas del hombre, y cómo a la luz de Cristo esos problemas del mundo y de la sociedad pueden llegar a encontrar soluciones. Bien, pues me parece que con esto he llegado a cubrir el programa que nos habíamos prefijado, estos puntos que van desde el inicio de la Edad Moderna hasta nuestros días,
y ya no me queda más que despedirme. Espero que el vídeo os haya gustado y me despido ya hasta el próximo vídeo.